Mire, explíqueme si Jesucristo fue entronizado como rey en el primer siglo, como dice usted, porque Jesucristo en Lucas capítulo 21, versículos 23 y 24 dice que Jerusalén seguiría siendo hollada por las naciones hasta que se cumplieran o hasta que se terminaran los tiempos señalados de las naciones. Y Jesucristo murió y Jerusalén no quedó libre, Israel no quedó libre, o Jesucristo los liberó, ¿no? ¿Verdad? ¿Por qué? Se nota porque en el año 70 los romanos terminaron de destruir Jerusalén, el templo y todo, y a una cantidad de judíos. Asesinaron y a muchos se los llevaron como esclavos. Eso lo sabemos por la historia, ¿verdad? Y porque también algunos datos se notan en la Biblia. Entonces ahí Jesucristo no pudo haber estado entronizado como rey. ¿Mm? Y después viene la potencia angloamericana. ¿Ve? Y sigue todavía hollando, las naciones siguen hollando al pueblo de Dios en sentido político, económico, más no en sentido religioso, en este caso a los que de verdad somos cristianos verdaderos. A los falsos cristianos sí los tienen hollados las naciones. Como trabajan de la mano con los gobiernos, por eso los gobiernos los tienen abajo pisoteados. Pero lo que me refiero es que no pudo haber sido en el primer siglo, puesto que Jesucristo murió y el pueblo de Dios siguió siendo hollado por las naciones. Hasta principios del siglo XIX siguió siendo hollado. Entonces usted ahí está equivocado, yo, súper equivocado. Mire, si usted desde que empieza el Apocalipsis ve que en el capítulo 1, versículo 1, la revelación que Jesucristo le muestra a Juan es Dios quien se la da, eso es suficiente para que usted entienda que si Jesucristo fuera el Dios todopoderoso y que si todo lo de Dios fuera de él, Jesucristo tendría que tener esa revelación sin que Dios se la demostrara, sin que Dios se la mostrara, sin que Dios se la diera. Pero no, Jesucristo recibe la revelación de Dios y se la muestra a Juan. Y hay muchos textos ahí. Mire, nomás vaya a Apocalipsis 3, versículo 12, donde Jesucristo llama al Padre mi Dios 4 veces. ¿Cómo es posible que usted piense que Jesucristo es el Dios Todopoderoso cuando Jesucristo mismo, ahí en Apocalipsis capítulo 3, versículo 12, está diciendo que el Padre es su Dios? ¿En qué cabeza hueca cabe la idea de que Jesucristo pueda ser el Dios Todopoderoso o igual al Dios Todopoderoso si él mismo está diciendo que el Padre es su Dios? Dígame, ¿en qué parte se le llama a Jesucristo Dios Todopoderoso? En ninguna parte, solo a Jehová. Si usted va a Apocalipsis 4:11 se dice, digno eres tú, Jehová, de recibir toda la gloria y toda la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad existieron y fueron creadas. ¿Y qué se dice de Jesucristo? En el capítulo 3, versículo 14, el amén, el testigo fiel, la palabra de Dios, se dice que es el principio de la creación de Dios. Eso se dice de Jesucristo. Entonces, si Jesucristo es el principio de la creación de Dios, oiga, hasta un niño de 5 años entiende que está subordinado al Padre, que no tiene la misma autoridad del Padre y que por lo tanto no es el mismo Dios Todopoderoso, sino su Hijo, parte de su creación, su primogénito, su unigénito, el principio de su creación. ¿Y quién tiene una autoridad que Dios, el Padre, le ha delegado? Dios le ha delegado autoridad al Hijo, pero eso no significa que sean iguales, ni mucho menos que sean el mismo Dios. Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Yo creo que para saber cuándo fue entronizado Jesucristo tenemos que ir a las Escrituras. Vamos a ver, Mateo 28:16. Pero los 12 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le oraron, mas algunos dudaron. Acercándose Jesús le habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada, dice, en el cielo y en la tierra. Toda autoridad, toda potestad, todo poder se le dio a Cristo en el siglo I. Eso lo dijo Cristo cuando iba a ser ascendido a los cielos. Y pues, así discípulos de todas las naciones, bautizándolo en nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado aquí. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, mientras que Cristo se le dio el poder en el siglo I, pues a Cristo se le dio todo el poder en el siglo I. Fue entronizado en el siglo I. Antes que le diera la comisión a la iglesia de ir a predicar a todas las naciones de Jesucristo, y se le había dado todo el poder. Vamos a ver lo que dice la carta a los Efesios. Carta de los Efesios, capítulo 1. 19. ¿Cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos conforme a la eficacia de la fuerza de su poder, el cual logró en Cristo cuando resucitó entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales? ¿Quién está sentado a la diestra? Cristo. Muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio, de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y todo sometió bajo sus pies. O sea, no se le dio autoridad no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Cuando Cristo subió a los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Entonces, si la Biblia dice que se sentó a la diestra del Padre, que fue entronizado.
Hebreos capítulo 1, 3. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevarla a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Versículo 2, 2:8. Y todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque él, al sujetarlo todo a él, no dejó nada de lo que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Entonces vemos que después de purificar los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Vamos a otro texto. Jesús se sentó en el trono del Padre. Sí, se sentó en el trono del Padre. Esto se lo dijo al apóstol Juan en el año 95, si no me equivoco. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta, yo llamo. Dice, según hoy me veo abrir la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté. En el siglo I, el apóstol Juan le dijo, Jesucristo le dijo al apóstol Juan, como yo también vencí y me senté con mi Padre. No dice que me sentaré, sino que dice me senté con mi Padre en su trono. Ahora, la palabra trono en el griego significa poder, autoridad. Entonces, Jesucristo en el siglo I le está diciendo al apóstol Juan, yo me senté en el trono del Padre. Se le dio todo poder. El mismo poder que tiene el Padre, lo tiene el Hijo. Por la sencilla razón de que dice Apocalipsis 5. 5:13, a todas las cosas creadas que están en el cielo y sobre la tierra, debajo de la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir a que está sentado en el trono y al Cordero, o sea, la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Entonces al Cordero se le fue dado el poder en el siglo I, porque eso le dijo a su discípulo, toda potestad o todo poder se me fue dado en el cielo y en la tierra. Ahora usted me cita a Lucas 21:24 que dice en la Biblia de las Américas, y caerán a filo de espada, serán llevados cautivos todas las naciones, y Jerusalén será hollada. Aquí Cristo da una profecía. Dice que Jerusalén será hollada. No es que ha sido hollada, sino que será hollada o será pisoteada. ¿Cuándo empezó eso? En el 70, como usted dice, cuando las legiones romanas bajo Tito devastaron a la ciudad de Jerusalén. Lucas 19:41, cuando se acercó a ver a la ciudad, lloró sobre ella diciendo, si tú también hubieras sabido este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculta a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te citarán, te acosarán por todas partes, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces ahí se cumplió la palabra de Cristo en el año 70. Se prohibió a los judíos que no regresaran a la tierra de Palestina. Los judíos regresaron en el año 1948, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la Alemania nazi hizo el genocidio de los judíos, donde murieron 6 millones de judíos. Entonces Jerusalén, o el pueblo judío, regresó a su tierra. Ahí se empezó ya a cumplir la profecía que los judíos regresarían a la tierra de Israel, como lo señala la visión de los huesos secos, porque Dios dijo que regresaría el pueblo a la tierra. Ezequiel 37, vamos a ver. Ezequiel 37, 11. Entonces me dijo, hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel aquí. Ellos dicen, nuestros huesos se han secado, nuestra esperanza ha perecido, estamos completamente destruidos. La nación fue desmembrada, fue destruida, fue exiliada por todo el mundo. Sigue diciendo el versículo 12, por tanto profetiza y dile, así dice el Señor Dios, aquí abriré vuestro sepulcro, haré subir de vuestro sepulcro, pueblo mío, y os llevaré a las tierras de Israel. Esa palabra se cumplió en el año 1948, cuando los judíos regresaron. Ya las naciones ya no están pisoteando a Jerusalén. Jerusalén regresó, o el pueblo judío regresó a su tierra, que le fue poblada por casi 2000 años. Incluso el tiempo de que los judíos estarían exiliados está escrito en las profecías, como dice Oseas capítulo 6. Dice 6, 1 y 2, venid, volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará, nos dará vida después de 2 días, o sea, después de 2000 años,
Israel volvería, o el pueblo judío volvería a tener vida. Dice, nos dará vida después de 2 días. Al tercer día nos levantará, viviremos delante de él. En el tercer día, después de 2000 años, Israel va a regresar otra vez a los brazos de Jehová, a los brazos del Señor. Entonces Lucas 21-24 se cumple así. Se ha cumplido cabalmente a través de 2000 años de exilio del pueblo judío. Mira, para que usted sepa cuándo fue entronizado Jesucristo, tiene primero que nada quitarse esas ideas preconcebidas que tiene en su cabeza. ¿Oyó? Porque si Jesucristo hubiese sido entronizado en el primer siglo, seguramente no lo hubieran tenido que matar, ¿no le parece? Sino que él hubiera llegado, como esperaban los judíos, un rey como sucesor de David, que llegara con ejército a pelear por los judíos y a liberarlos del yugo romano. Pero eso no fue lo que hizo Jesucristo. ¿Cómo terminó Jesucristo? Colgado en un madero. Y si Pilato puso la inscripción que decía arriba en 3 idiomas, el rey de los judíos, lo hizo para ofender a los judíos, porque ellos mismos habían matado a Jesucristo siendo su hermano, su coterráneo, para que les doliera, para ver si de pronto sentía algún remordimiento. Pero no porque en realidad Jesucristo era rey en la tierra. Recuerde usted lo que dice en el libro de Juan, cuando Jesucristo quisieron atraparlo para hacerlo rey, ¿qué hizo? Huyó, porque a él no le interesaba ser rey aquí en la tierra y todavía no era su tiempo para ser rey. Y cuando Satanás le ofreció los reinos del mundo y su gloria, para que lo tenga en cuenta, en Mateo 4, versículos 8 al 10, y que reconocía que era su hijo, porque si usted lee, anteriormente Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, arrójate abajo, o arrójate, y él no dejará que tropieces con ninguna piedra, o convierte estas piedras en panes. Si eres el hijo de Dios, o sea, Satanás no estaba confundiendo a Jesucristo con Dios como hacen ustedes, los que dicen que Él es el Dios Todopoderoso. Satanás tenía clarito que Jesucristo no es el Dios Todopoderoso, sino el Hijo de Dios, porque Él lo dijo. Si eres el Hijo de Dios, entonces convierte estas piedras en pan. Entonces, es claro que si Jesucristo rechazó lo que Satanás le estaba diciendo, que tomara los reinos del mundo y su gloria en un instante, nomás con inclinarse ante Él, si a Jesucristo en realidad le esperaba un reino en la tierra en el siglo I, tuvo 1000 oportunidades para hacerlo. La tentación de Satanás fue una. Cuando los demás judíos, admirados por todos sus milagros y por todas sus enseñanzas, quisieron elegirlo rey. O sea, si hubiesen querido, o si Jesucristo hubiese pensado que en ese tiempo era su reinado, él hubiera dejado que lo eligieran rey. Pero no. Entonces, ¿usted cómo va a decir que en el primer siglo lo eligieron rey? Si eso no sucedió nunca, Señor. Él nunca recibió el reino del primer siglo. Y vuelvo y le repito, en Lucas capítulo 21, versículos 23 y 24, Jesucristo dice que Jerusalén sería hollada hasta que terminen los tiempos señalados de las naciones. Y eso no terminó de suceder cuando Cristo murió. Porque en el año 70, unos años después de la muerte de Cristo, fue destruida Jerusalén por los romanos. Y después vino y sucedió otra potencia mundial. Pero el reino de Dios todavía no está gobernando sobre la tierra. ¿O usted ve que está gobernando? ¿Usted cree que el mundo está siendo gobernado por el reino de Dios viendo toda la maldad que existe? ¿Ah? Entonces, si Jesucristo estuviese reinando desde el primer siglo, la tierra estaría en condiciones distintas. ¿O es que usted está en otro planeta, señor Cárcamo? ¿Usted no ve que la tierra sigue de mal en peor? Claro, porque todavía no ha llegado, no ha terminado el tiempo de este sistema. Aun cuando Jesucristo ya está entronizado en el reino desde 1914, que fue cuando terminaron los tiempos señalados de los gentiles, Él está sojuzgando entre sus enemigos, porque eso fue lo que Dios le dijo que haría, que sojuzgaría entre sus enemigos hasta que llegue el tiempo del fin de este sistema. Y eso es lo que está haciendo. Primero limpió los cielos de los demonios. Desde que recibió el reino, eso fue lo primero que hizo, porque la Biblia lo dice. En Apocalipsis capítulo 12, versículo 10, 11 dice, ahora han acontecido, después de que fueron arrojados los demonios a la tierra, los ángeles que dicen, ahora han acontecido el reino de nuestro Dios y de su Cristo, porque ha sido arrojado hacia abajo el acusador de nuestros hermanos.
Entonces ya eso aconteció en el cielo, Señor. Ya Jesucristo es rey en los cielos desde 1914, cuando usted quiera negarlo. Pero la cronología bíblica señala que en ese año se cumplieron los 7 tiempos señalados por Daniel en el capítulo, creo que es en el capítulo 4, que está eso. El sueño de Nabucodonosor, donde Jesucristo, donde Daniel le dice que tendrían que pasar 7 tiempos sobre él. Y que Dios le daría el reino al de más humilde condición de la humanidad. Eso se cumpliría también en el reino de Dios, el sueño del árbol que tuvo Nabucodonosor. El reino de Dios dejó de tener reyes en el año 607 cuando Babilonia conquistó Jerusalén, la destruyó, quemó su templo y se llevó cautivos a los judíos. Hasta allí Sedequías, el último rey que Dios puso en su reino, en su trono aquí en la tierra, porque en ese tiempo sí había reyes puestos por Dios ahí en Israel. Pero el último rey fue Sedequías en ese año. Y usted, mencióneme otro rey después de Sedequías que haya nombrado Dios en su reino. Menciónelo a ver si es verdad que el reino de Dios estaba establecido en la tierra desde el primer siglo. ¿Quién era rey en Israel cuando Jesucristo vino a la tierra? Quiero que me lo diga. ¿Quién era el rey en Israel cuando Jesucristo vino a la tierra? O dígame en qué momento dice la Biblia en los evangelios que Jesucristo fue coronado rey aquí en la tierra. Mencióneme los textos. Bueno, yo creo que es la cita bien correcta, o sea, Jesucristo fue entronizado cuando subió a los cielos, como dice Hebreo, capítulo 1, 3, porque yo creo que usted no me está escuchando. Jesús no fue entronizado aquí en la tierra, fue entronizado en los cielos. O sea, él cuando subió a los cielos se sentó a la diestra del Padre. El trono significa autoridad, significa dominio. Hebreo capítulo 1, 3, voy a volver a leer, el resplandor de su gloria, la expresión exacta de su naturaleza, sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la diestra, a la majestad en las alturas. Después de hacer el sacrificio en la cruz, él subió a los cielos y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Se cumplió lo que dice el Salmo 110. Donde dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor extenderá de Sión tu poderoso cetro, diciendo, domina en medio de tus enemigos. O sea, el Hijo se sentó a la diestra del Padre y está dominando en medio de sus enemigos. Eso aconteció en el siglo I. En el siglo I después de subir a los cielos, porque Cristo subió en el año 33 después de Cristo, después de purificar los pecados de los salvos. Subió a los cielos. Vamos a ver lo que dice Hebreos capítulo 10, 11. Ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero él, ahora Jesús, pero él, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios. ¿Cuándo se sentó a la diestra de Dios? Después de purificar los pecados de los hombres. Versículo 3. Esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Porque por una ofrenda él ha hecho perfecto para siempre a los santificados. Entonces vemos que Cristo fue entronizado. En el antiguo Israel, los reyes ungidos eran entronizados en Jerusalén. Porque Jerusalén, o el Monte Sión representaba el poder político y el poder espiritual de Israel. Entonces Cristo subió a los cielos, a la Jerusalén celestial, y allí fue entronizado. Hebreos capítulo 12, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, a la Jerusalén celestial. Versículo 24, y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y la sangre rociada que habla mejor que la sangre de Abel. Entonces Cristo subió a la Jerusalén celestial y fue entronizado en el siglo I, después de purificar los pecados. Incluso Jesucristo le dijo al sumo sacerdote que lo condenó. Mateo 26, 64, Jesús les dijo, tú mismo lo has dicho, sin embargo os digo, que de ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder, viniendo sobre la nube del cielo. Entonces Cristo se sentó en el siglo I después de ascender a los cielos. Así es simple. El apóstol Juan se le dijo que Cristo se sentó en el trono del Padre. Apocalipsis 3:21, al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Entonces Cristo se está sentado en el trono del Padre, ya en el siglo I, cuando subió a los cielos. No aquí en la tierra. No fue aquí en la tierra.
Mire, señor Cárcamo, lo que usted dice en Hebreos 1:13 es algo que Pablo repite de Salmo 110, versículo 1. O sea, eso fue profetizado por David, donde dice, el Señor dice a mi Señor, siéntate a mi derecha o a mi diestra hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Y eso cuando lo escribió David, muchísimo tiempo antes de que Jesucristo viniera a la tierra. Por lo tanto, eso que dice Pablo ahí es una profecía que se cumplió en el primer siglo, en el sentido de que Jesucristo subiría, ascendería al cielo y se sentaría a la diestra de Dios. Pero ahí no dice que está recibiendo el reino y la autoridad. Sí es cierto que en el primer siglo Jesucristo, después de su muerte, resucita, va al cielo, pero se sienta a la derecha o a la diestra de Dios a esperar a que Dios coloque a sus enemigos como banquillo para sus pies. Es decir, que Jesucristo, después de haber sido resucitado, tendría que esperar un tiempo. Él no fue entronizado enseguida, Señor. Si es que el mismo texto se lo dice. Siéntate a mi derecha hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. O sea, eso indica claramente que Jehová le está diciendo a Jesucristo que tendría que esperar un tiempo hasta que se le otorgara la autoridad. Todavía la autoridad no se le entregó inmediatamente después de su resurrección en el primer siglo. El texto es claro. Mientras que si usted va a Apocalipsis en el capítulo 12, después de que estalla guerra en el cielo, y Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra, es cuando acontece, y mira lo que dice en el versículo 10, capítulo 12, versículo 10 y 11, ahora han acontecido el reino de nuestro Dios y de su Cristo. Es decir, que cuando estalla esa guerra en el cielo, cosa que nosotros no presenciamos, pero aquí se sintieron los efectos porque estalló la Primera Guerra Mundial cuando Satanás y los demonios fueron arrojados aquí. Fue cuando se dio inicio a la Primera Guerra Mundial y Jesucristo lo dijo en Mateo 24, que esa sería la primera señal de su presencia en el reino y del inicio del tiempo de angustia para este mundo. Y así fue. Jesucristo recibe el reino en 1914, que cronológicamente desde el año 607 antes de Cristo hasta 1914 pasan esos 7 tiempos, 2520 años, Señor. Entonces Jesucristo ya deja de estar sentado a la diestra de Dios y se pone de pie porque ahora recibió la autoridad en 1914 y empieza a actuar como gobernante en el reino de Dios. Y lo primero que hace es limpiar los cielos de la presencia de estos demonios. Y la Biblia lo dice, ahí en Apocalipsis 12, versículo 10 dice claramente, ahora, o sea que en ese momento cuando estalle esa guerra en el cielo, en 1914, porque coincide también con la Primera Guerra Mundial, estalla la guerra en el cielo y es arrojado Satanás y sus demonios son arrojados a la tierra. Y dice la Biblia que en ese momento es cuando acontece el reino de Dios y de su Cristo. Entonces usted tiene que entender que cuando Pablo habla en Hebreo 1:13, no está hablando de que en ese momento Jesucristo recibe el reino, sino que es resucitado y se sienta a la diestra de Dios, mas no se le está entregando todavía el reino. Porque si Dios le dice, siéntate aquí a esperar hasta que coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies, le está diciendo, espera que todavía no te puedo dar la autoridad o todavía no te la voy a dar, tienes que esperar un tiempo. Eso cualquiera lo entiende, señor Cárcamo. Entonces usted, olvídese de que inmediatamente después de que resucitó Jesucristo, Él recibe el reino, porque es claro el texto de Salmo 110:1 y el texto de Hebreo, es claro. Jesucristo se tendría que sentar a esperar a que se terminaran los tiempos señalados de los gentiles que todavía no terminaban en el primer siglo. Tendrían que esperar hasta 1914, los 2520 años desde el año 607, que es cuando primero Babilonia empieza a hollar al pueblo de Dios. Desde el 607 antes de la era común hasta 1914 de nuestra era, son los 7 tiempos o 2520 años que tendrían que pasar para el pueblo de Dios. Ya para entonces no existía el Israel natural como pueblo escogido de Dios, porque ya había sido destruido en el año 70 del primer siglo. Ya se había anulado la ley, el primer pacto también. Ahora había un nuevo pacto, una nueva ley. ¿Por qué? Porque ahora Cristo sería el mediador entre Dios y los hombres. Y también habría un Israel espiritual que llegarían a ser reyes y sacerdotes en los cielos. Y reyes sobre la tierra, Apocalipsis 5, 9 y 10. Entonces Jesucristo inmediatamente en el primer siglo no fue resucitado a reino, sino resucitado a la vida celestial y se sienta a la diestra de Dios
a esperar hasta que sus enemigos sean colocados como banquillo para sus pies. Y esa espera tomó casi 19 siglos. ¿Oyó? Entonces, usted tiene que meditar más en los textos bíblicos y unir, relacionar textos para que pueda llegar a la conclusión o a la verdad de un asunto. No puede usted pensar que porque Jesucristo ascendió en el primer siglo, ya en ese momento fue entronizado. No, Señor. Todavía no habían acabado los tiempos de los gentiles y por eso Dios le dijo, siéntate a esperar hasta que yo coloque a tus enemigos como banquillo para tus pies. Bueno, usted me está diciendo que Jesús está sentado a la diestra del Padre en el siglo I. Muy bien, vamos bien. Pero usted dice que no se le da autoridad. Vamos a ver lo que dice Mateo 28. Usted no me está escuchando. Mateo 28, 18. Acercando a Jesús les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Se sentó al trono y se le da autoridad en el siglo I. Dice, toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No dice, el texto no dice, se me dará autoridad hasta dentro de 19 o 20 siglos. Falso. Jesús dijo, toda autoridad se me ha sido dada. Entonces, vamos avanzando. Jesús fue sentado al trono en el poder en el siglo I, como dice Hebreos capítulo 1, 3, Salmo 110, y lo que dice Hebreos capítulo 10, que después de purificar los pecados se sentó a la diestra del Padre. Vamos muy bien. Jesús se le da autoridad, como dice Mateo 28, 28, se sentó en el trono del Padre, como dice Apocalipsis 3:20 y como dice Hebreos capítulo 1, 3. Ahora vamos a ver Hebreos capítulo 8:1, donde sigue hablando de la entronización de Cristo. Ahora bien, el punto principal de lo que se ha dicho es este. Tenemos un sumo sacerdote, el cual se ha sentado, dice. No dice que se sentará, dice, se ha sentado a la diestra del trono, dice, de la majestad en los cielos. Ese sumo sacerdote es Jesucristo. Entonces, a él están sujetos todo poder y autoridad. Vamos a decir lo que dice el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 3, 21. Y comprendiendo esto, el bautismo ahora os salva, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. ¿Quién, dice? ¿Quién está sentado a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo, después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades? Entonces a él está sujeto, todo está sujeto. Jesucristo tuvo la herencia, se le dio la herencia en los cielos. Jesús es el heredero. Hebreos capítulo 1, 2, en el último día nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Entonces Cristo ha dominado en medio de sus enemigos desde el siglo I, tanto poder terrenal como poder espiritual diabólico. Simple, hasta que destruya todo en su segunda venida, porque así lo dice la Escritura. 1 Corintios capítulo 15, 23. Pero cada uno a su debido tiempo, Cristo la primicia, luego lo que son Cristo en su venida o parucía. Entonces vendrá el fin cuando él entregue el reino al Dios y Padre, después que haya abolido todo dominio y toda autoridad de poder, porque Cristo debe reinar hasta que haya puesto todos sus enemigos a sus pies. El último enemigo que será abolido, la muerte. Entonces el texto nos está diciendo que él va a someter todas las cosas, dice. Pero eso va a acontecer en su segunda venida. En su segunda venida, cuando destruye el poder humano, porque Daniel capítulo 2 así lo dice. Va a quitar el poder humano y va a establecer un reino físico aquí en la tierra. Y va a atar a Satanás por 1000 años, como dice Apocalipsis capítulo 20. Entonces, después, durante 1000 años va a reinar sobre la tierra con la iglesia. Y después de eso va a ser la destrucción definitiva hasta de la muerte. Entonces reinará eternamente, porque Cristo va a reinar eternamente. Eso lo dice la Escritura. Su reinado, un reinado de 1000 años temporal, solo 1000 años que Cristo va a reinar, no es bíblico. Él va a reinar eternamente, porque la Escritura así lo dice. Mire, cuando Jesús dijo eso, lo dijo en retrospectiva, porque más adelante, si usted lee en Mateo 20, o antes de ese texto, en Mateo 20, versículo 23, Jesucristo no pudo decirle a sus discípulos quiénes se sentarían en el reino a su derecha o a su izquierda, ¿no? Ahí llegó la madre de uno de sus discípulos pidiéndole que sentara a sus hijos, uno a su derecha y otro a su izquierda en el reino. Jesucristo dijo que no, que esa autoridad él no la tenía.
que esa autoridad era de su padre. Él era el que tenía esa autoridad de decidir quiénes se sentarían en el reino a su derecha y a su izquierda. ¿Ve? Y también si usted va, cuando se está hablando ya de las señales del fin del mundo, él dice que ni los ángeles ni el Hijo sabrían a qué hora, sino solo el Padre. Así que cuando Jesucristo en Mateo 28, el texto que usted menciona, habla de que toda autoridad se le ha dado, claro, pero estaba hablando en retrospectiva, igual que habló en Mateo capítulo 5, versículos 28 y 29, cuando habló de la resurrección y dijo que todos en las tumbas conmemorativas escucharían su voz y resucitarían unos a resurrección de vida y otros a resurrección de juicio. Y Jesús ahí estaba hablando como si ya se hubiese cumplido los 1000 años de su reinado y ya hubiese pasado el día del juicio. Estaba hablando en retrospectiva. Eso es un recurso literario. Y es que Jesucristo sabía que al cumplir con su propósito, con toda su comisión, todo eso se realizaría. Entonces, fíjese usted, si no pudo decidir quiénes se sentarían a su lado en el reino, es porque Jesucristo no había recibido todavía esa autoridad de la que usted habla. Si no pudo decidir o si no pudo saber a qué hora, la fecha de la destrucción de este sistema, es porque Jesucristo todavía no había recibido esa autoridad en el primer siglo, Señor. Entienda eso. Si todavía, después de que muere y resucita, va a ascender al cielo y le dice a una de, creo que es a María Magdalena, le dice, ve y habla con mis hermanos, ve y alcánzalo y dile que haciendo a mi Padre y mi Dios, porque Jesucristo apenas iba a sentarse a la diestra de Dios en el cielo para recibir después de un tiempo la autoridad que se le había prometido. Entonces, ahora, ¿cómo me va a decir usted que Jesucristo cuando se sentó a la diestra de Dios en el cielo, ahora usted acepta que no había recibido todavía la autoridad, pero sí la tuvo aquí en la tierra? O sea, según usted, Jesucristo reinó solamente 3 años, según usted. Solamente reinó 3 años en la tierra. Pero después subió al cielo y ya no tenía ningún reino. ¿Ah? Entonces Jesucristo todavía no tiene ningún reino. Reinó 3 años y medio nomás en la tierra, según usted. ¿Mm? Y la Biblia dice que el reino de Dios es eterno. ¿Usted por qué dice que Jesucristo nomás reinó 3 años y medio aquí en la tierra? Eso es lo que usted está dando a entender. Jesucristo no reinó aquí en la tierra, Señor, puesto que el reino de Dios es celestial. Celestial. En la Biblia no dice en ninguna parte que ese reino está establecido en la tierra, está establecido en el cielo. Es un Israel espiritual el que va a reinar en el cielo y usted lo sabe. Entonces, usted predica un reino celestial en manos de Cristo y de unos escogidos. Y dice que ya Cristo fue rey en la tierra en el primer siglo. Entonces, defina su doctrina, porque usted lo que tiene ahí es un zambapalo, un arroz con mango, que ni usted mismo se lo cree.